Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Un 2x1, hemos hablado de objetos que pueden ser objetos malditos, en cierto modo, y ahora nos vamos a ir a lugares malditos, si os apetece. ¿Sí, os apetece? Pues venga, bajamos un poco la luz y metemos una musiquita así de fondo. Esto tiene mucho que ver, como os decía al principio, con esa situación en la que me he visto. La verdad es que ha sido casi como una premonición, gracias a Gloria, porque cuando le planteé hacer esta charla, pues de repente pues, la editorial mostró interés por este asunto y, como os digo, va a ser el siguiente libro. Así que, pues, venía a hablar de este tema, no quería dejar de hablar de este tema. Os he hablado de 4 objetos que entiendo que son importantes en la historia de esos objetos de poder, pero ahora voy a hablaros de lugares malditos, ¿no? De lugares que además he tenido en muchos de ellos la ocasión de visitar, y que reúnen esas condiciones que a mí me gustan, ¿no? Como os decía al principio, los viajes, el misterio, historias aterradoras, Alcatraz. Cambiamos totalmente de tercio. Vuelvo a repetir, 2x1. Alcatraz. ¿Sabéis por qué se llama Alcatraz? Blanco y en botella, ¿no? Por los alcatraces. Cuando los españoles llegan allí, se sorprenden de ver que en la bahía de San Francisco hay una isla pequeñita que está rodeada por fuertes corrientes de agua a la que es muy difícil llegar, pero que sin embargo está llena de alcatraces. Bueno, pues la ubicación estratégica de este lugar es tan importante que, especialmente en la primera mitad del siglo XIX, hasta el año 1850, se convierte en un punto de conflicto constante entre Estados Unidos y México. Llega un punto en que finalmente la isla de Alcatraz pasa a ser norteamericana, estadounidense, y deciden crear una celda, una prisión. En el año 1850, los confederados, apresados por los unionistas, son llevados a las celdas húmedas, solitarias, terribles, estrechas de Alcatraz, donde saben perfectamente que entran y también son conscientes de que ya no van a volver a salir. El éxito de esta prisión es tal que en el año 1920 se habilita como una prisión de máxima seguridad. Sí, se ve una mano aquí, ¿verdad? Sí, bueno, esto no os preocupéis que no es real. Aquí también se ve Nosferatu, en fin, las cosas que te encuentras de vez en cuando. La cuestión es que en el año 1920 es habilitada como una prisión de alta seguridad, en la que te encuentras con delincuentes de poca monta, desconocidos, anónimos, con otros mucho más conocidos, a ver si lo encuentro, como por ejemplo Al Capone, del que se dice que en su celda, hasta prácticamente el fin de sus días, el hombre, pues siendo consciente de que ya no saldría de allí, se daba al gusto de tocar su banjo. Bueno, pues finalmente Alcatraz es abandonada en el año 1962, se vuelve a reabrir en 1973 y lo hace el Servicio de Parques Forestales, ya no como prisión, porque verdaderamente era un sitio horrible, sino como lugar al que podemos ir cualquiera, como turistas, para ver qué es lo que hay allí, ¿no? Y además puedes tener esa sensación de ver cómo te meten en la celda, cómo bajan de repente la manivela, se cierran los portones y ahí te quedas, ¿no? Sentir un poco lo que pudieron sentir en su momento aquellos que fueron apresados, ¿no? Lo interesante de esto es la historia que se empieza a tejer a partir de entonces. Vosotros habéis oído hablar, y aquí los amigos espiritistas saben perfectamente de qué les hablo, de la teoría de la impregnación, ¿no? Lugares en los que ha habido pues, un sufrimiento extremo, mucho dolor, mucha muerte, mucha sangre. De una forma u otra eso queda ahí registrado en las paredes como si fuera una especie de vinilo, ¿no? Y en ocasiones, pues todavía no sabemos por qué, parece que pulsamos un resorte invisible y eso que hay ahí se manifiesta, y generalmente se manifiesta con gran violencia. Bueno, pues en Alcatraz la sucesión de fenómenos paranormales que se producen, desde descensos bruscos de temperatura, lamentos, gritos, incluso el sonido de una melodía que parece proceder de un banjo, la verdad es que esta parte es muy romántica, confluyen en este lugar, la celda 14D, el agujero. El lugar donde eran llevados los prisioneros más díscolos, ahí en un agujero de poco más de 1 metro de largo por 1,80 m de alto, un cuadrado perfecto,
sin luz, sin comida, pasaban horas y horas, días y días, conscientes de que seguramente aquello se convertía en su ataúd en vida. A tal punto de que hoy en día refieren quienes han estado allí que es habitual notar la presencia de decenas de ojos que se te clavan en el cogote. Todavía hoy se percibe la sangre que quedó literalmente en esas paredes porosas impregnadas de los golpes, del sufrimiento al que fueron condenados quienes pasaron sus últimos días en este lugar. De allí también aseguran que se producen esos célebres descensos de temperatura que son el preludio de la manifestación de un suceso extraño. Rose Hall. ¿Está Jesús por aquí? ¿Jesús Callejo? Ha marchado. Bueno. Jesús Callejo conoce muy bien esta historia, él estuvo allí. Rose Hall es una hacienda de las muchas que crecieron en Jamaica, especialmente a finales del siglo XVII, principios del XVIII. Se encuentra a apenas 14 kilómetros de Montego Bay y es uno de los lugares más malditos que se pueden visitar. Hay que decir que Rose Hall se empieza a construir, y de hecho se llama así, porque un rico hacendado llamado George Ash decide construir una mansión preciosa, grande, en homenaje a su mujer, que se llamaba Rose. La cuestión es que el pobre George no pudo ver el final de esta construcción porque murió poco antes de que fuera terminada. Y Rose, la pobre, pues echa un amasijo de pena, ¿no? La mujer, totalmente condolida por la muerte de su esposo, pues pensó que la forma de salvar ese dolor era casarse no en una ni en dos, sino hasta en 3 ocasiones. Y en la tercera ocasión se casó con un señor llamado John Palmer. John Palmer también era otro rico hacendado que, para homenajear a su mujer, puesto que el primer marido había hecho esa mansión tan grande, dijo, bueno, pues yo la voy a hacer crecer todavía más. Y convirtió esta casa en una mansión gigantesca en la que había 365 ventanas correspondientes a los 365 días del año, había 52 puertas correspondientes a las semanas del año y había, siempre me lío con esto, 12 habitaciones principales correspondientes a los meses del año. La cuestión es que en este caso fue la pobre Rose la que no vio el final de esta gran obra porque a los 72 años murió. Y en este caso John Palmer, también el hombre pues víctima de una pena eterna, dijo, ¿cómo mato esta pena? Pues me caso con una chavala de 20 años. Lo que pasa es que esa chavala era una chavala peligrosa, Ann Mae Patterson. Ann Mae Patterson tiene una historia sangrienta, sanguinaria, terrible, propia de una película de terror. Era una chica británica que, siendo muy jovencita, marcha con sus padres a Haití. El problema es que nada más llegar a Haití, sus padres son víctimas de la fiebre amarilla, fallecen y esta chica es literalmente abandonada en un orfanato. Poco tiempo después es adoptada por una sacerdotisa vudú que la instruye en las artes de ese vudú más oscuro, del rito de sangre, de la muerte, del daño a los demás, ¿no? Y esto es algo que a Ann Mae Patterson le gusta, y le gusta mucho. Pues bien, cuando John Palmer consigue el favor de esta jovencita, que decían que era muy bella, pues no es consciente de que esta mujer empieza a acostarse con casi los 2000 esclavos que trabajaban en esta plantación. Y además tenía especial predilección por el capataz de ellos, un negro bastante fornido llamado Tacó, con el que se acostaba una noche sí y otro también. A tal punto llegó que se hartó de John Palmer. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues lo mató, lo envenenó y lo emparedó en una habitación. ¿Con qué excusa? Precisamente con una enfermedad que ella conocía muy bien, la fiebre amarilla. Por lo tanto, emparedó esa habitación, allí dejó el cuerpo y nadie se atrevió jamás a tirar las paredes para ver si realmente había muerto de eso o de otra cosa. Contrajo matrimonio después, Ann Mae Patterson, con otro rico hacendado. Lo que pasa es que pronto se cansó de él y decidió pegarle un cuchillazo en el corazón. Como no sabía si había muerto o no, pues dijo, voy a echarle un chorreoncillo de aceite hirviendo por la oreja y si no se queja es que está muerto. Bueno, pues así lo hizo y una vez más, acudiendo a esa fiebre amarilla, lo situó en otra habitación y emparedó esa habitación. Poco tiempo después, llegó un señor llamado Rupert Rutherford, rico hacendado, administrador de fincas, una persona a la que Ann Mae Patterson, ya conocida como la bruja blanca entre los esclavos. ¿Por qué? Porque se decía de ella que devoraba niños, que los utilizaba para hacer terribles rituales de la religión vudú, que colocaba cepos dentados para evitar que los esclavos escaparan de la hacienda, que incluso se daba el placer de emascularlos.
cortarle los... Era una mujer terriblemente sanguinaria con esa fama. Bueno, pues cuando llega este Rupert Rutherford, decide que ese va a ser su siguiente esposo, es decir, su siguiente víctima. El problema es que Rupert Rutherford se enamora de la nieta de Taco, el gran negro que se acostaba con Ann-Mae Patterson. Y esto le provoca un dolor, una envidia, un malestar terrible, al punto de que ordena a Taco que mate a su nieta. Lo que ocurre entonces es lo que yo me imagino que hubiera hecho cualquier abuelo. Encabezar una rebelión, subieron a la habitación donde dormía la bruja blanca, la estrangularon, le patearon la cara, le pegaron varias cuchilladas y después, por si acaso, la tiraron por la ventana. Este fue el final de Ann-Mae Patterson. El final, o para muchos el principio, porque justo 3 años después, cuando por fin la esclavitud es abolida, estas haciendas ya no tienen ningún sentido. De las 700 que había entonces en Jamaica, 685 fueron literalmente quemadas. Solo se salvaron, entre otras, la de Rose Hall, pero fue literalmente saqueada y durante muchísimo tiempo permaneció en el total abandono. ¿Por qué? Porque eran muchos los que decían que el espíritu de Ann-Mae Patterson, la bruja blanca, estaba allí buscando el alma de aquellos que se atrevieran a profanar el silencio de este lugar. Así estuvo hasta el año 1905, cuando un matrimonio americano, los Henderson, llegaron a este lugar, no atendieron a la historia que se contaba del mismo, habilitaron el lugar, hasta que un buen día el ama de llaves, que se encontraba limpiando los cristales en la planta superior, justo en la parte trasera de la imagen que estáis viendo, pues la llamaron, se dio la vuelta, en ese instante observaron cómo esta mujer empezaba a convulsionar, los ojos se le pusieron en blanco, torció el cuello, se le partió y se cayó. Y dijeron, bueno, pues a ver si va a ser verdad que Ann-Mae Patterson está aquí, y abandonaron la casa. La casa estuvo así hasta el año 1965, cuando por fin Jamaica se independiza. Y en ese instante llega otro matrimonio americano, en este caso los Rollins, no los Stone, eran otros, los Rollins, llegan a este lugar y deciden quedarse por la belleza del entorno y por la propia belleza de esta casa. Y es cuando ocurre algo verdaderamente interesante. Ellos inician la reforma del interior de este lugar. Ya entonces la historia de la bruja blanca, de Ann-Mae Patterson, prácticamente se había convertido en una leyenda, ¿no? Que se murmuraba en determinados entornos, casi se susurraba, ¿no? Por miedo a que supusiera una invocación y ese espíritu se manifestara. Pero se había convertido, como os digo, en leyenda. Lo que pasa es que cuando empezaron a rehabilitar la casa y empezaron a tirar paredes, ¿sabéis lo que pasó? Que se encontraron restos óseos de hombres adultos, concretamente en 2 habitaciones. Y de nuevo se hizo real, cobró forma la historia de la bruja blanca. Hoy en día se puede visitar. Como os digo, Jesús Callejo ha estado por allí. Esta es Ann-Mae Patterson. Dicen que está enterrada allí. Se le ha puesto esta cruz blanca para evitar que salga de la tumba. Es la creencia. Y lo que cuentan es que hoy en día es habitual verla, ¿no? en la habitación donde ella dormía, en la planta baja, a través de un gran espejo. Y de hecho hay habilitado a la entrada pues una especie de gran corcho donde los turistas, al regresar a su casa y observar las fotografías y observar los vídeos, pues ven algo que no debería de estar allí, lo envían aquí y allí es expuesto para que de una forma u otra se demuestre que la leyenda de Ann-Mae Patterson no es tal, sino que es una realidad. Y lo que aparece en esas fotos, la verdad es que en algunos casos os aseguro que es bastante interesante. Seguimos nuestra ruta. Yo no sé cuánto tiempo me queda. ¿Me queda? Pues venga. Los voy a coser a los pobres. Bueno, la turra que os estoy pegando, ¿no? Esta noche duermes. Bueno, nos vamos a otro sitio. A mí los hospitales psiquiátricos son lugares que no me gustan absolutamente nada. Especialmente por los motivos, ¿no? que os traigo ahora. El Trans-Allegheny Lunatic Asylum se encuentra en Weston, en la localidad de Weston, en West Virginia. Es un lugar donde hoy en día se celebran los conocidos como Ghost Tours, los tours de fantasmas, especialmente los fines de semana. Durante la madrugada, pues uno puede ir allí y disfrutar de los diferentes fenómenos paranormales que al parecer se producen en este sitio. Y la verdad es que si no se producen, deberían de producirse. Porque si atendemos a la historia de este sitio, la verdad es que, como dicen algunos compañeros televisivos, te ponen los pelos como escarpias, ¿no? Estamos en el año 1858. Richard Andrews, un arquitecto, se pone manos a la obra para construir un gran asilo para los enfermos mentales. Detrás de esta obra se encuentra pues una auténtica hacendada, una mujer, una extraordinaria persona que decide poner parte de su patrimonio para construir este lugar. Se llamaba Dorothea Dix.
Dorothea Dix, viendo las condiciones en las que por aquel entonces vivían los enfermos mentales, en los que prácticamente se les hacinaba en celdas y se les dejaba morir, no se les curaba, pues decidió construir este hospital solo para 200 enfermos, para que además fueran tratados con todo tipo de medicinas y, en fin, se les pusiera la atención que debían. Lo que pasa es que Dorothea Dix, como le ocurriera a Rose con su casa, pues tampoco pudo ver el final de su obra, ¿no? Y al cabo de 10 años, lo que debía de ser un hospital psiquiátrico para 200 personas se convirtió en un centro prácticamente de hacinamiento en la que habitaban 2.000 enfermos mentales. Enfermos mentales que eran sometidos a todo tipo de tropelías, desde los terribles electroshock hasta la hidroterapia, pues eso, ¿no? Manguerazos de agua helada que les provocaba neumonías, pulmonías y que prácticamente se los llevaba al otro lado, hasta la lobotomía, ¿no? Eran lobotomizados para intentar acabar con esas enfermedades y o bien los dejaban como auténticos muñecos de trapo o directamente los mataban. Y cuando los mataban, los enterraban en la parte de abajo de este lugar. Bueno, pues lo que se nos dice es que en este lugar, en momentos puntuales, se producen vientos antinaturales, un viento antiguo que empieza a mecer las ventanas, las contraventanas, sin que aparentemente no haya ni una sola ventana, ni una sola puerta abierta. Es habitual en los pasillos, al final de los mismos, escuchar respiraciones, pasos que se van acercando al testigo. Incluso hay grabaciones verdaderamente interesantes de una suerte de esferas de luz que parecen salir de unas habitaciones para colarse en otras. ¿Hablamos de un montaje? Pues es posible, pero ahí están los testigos que aseguran no solo haberlas grabado, sino incluso haberlas visto. Es un sitio horrible, donde se respira, no sé si decirlo así, malignidad, malestar, se respira posiblemente el sufrimiento que de una forma u otra, como ocurre en tantos otros lugares, quedó asido a estas paredes que hoy en día están llenas de desconchones. ¿Sabéis qué es esto? Joder, qué gente más lista. Ya me habéis fastidiado porque pensaba poneros otra pista. Sí, efectivamente es otro de mis lugares favoritos, considerado pues eso, ¿no? Un auténtico lugar maldito. En este lugar, justo delante, el 8 de diciembre de 1980, un auténtico loco, un psicópata llamado Mark David Chapman, decidió acabar con la vida del sueño de muchas personas, ¿no? Con la vida de este señor que tenéis en imagen, que es John Lennon. Justo delante del edificio Dakota. El edificio Dakota se empezó a construir en el año 1880. Fue un arquitecto alemán llamado Henry Handenberger el que lo diseñó, intentando que se pareciera mucho a los que había en su Renania natal. Os puedo decir que en aquel tiempo, en ese año de 1890, a principios del siglo XX, era un lugar totalmente despoblado. Prácticamente es que aquí ni tan siquiera llegaba la luz. Después, con el paso de los años, a mucha velocidad, fue abrazado por esas moles de acero y de hormigón que hoy en día conforman Manhattan, pero por aquel entonces era un lugar prácticamente abandonado. Y sin embargo esto no fue óbice para que inmediatamente llamara la atención de grandes artistas, de actrices, actores, de gente con cierto poder económico que veían en este lugar el sitio donde, bueno, pues en cierto modo ubicar sus sueños, ¿no? Lo que pasa es que muchos de esos sueños se convirtieron en auténticas pesadillas. Por ejemplo, en el Dakota se habla de la aparición de muchos fantasmas. Fantasmas que se corresponden ¿a quién? A gente que ha habitado en este lugar. Entre ellos, este señor que tenéis aquí, Bela Lugosi, el gran Drácula, el húngaro que no sabía hablar inglés y que precisamente por eso lo contrataron para hacer ese papel, ¿no? Por el acento que ponía al hablar. Él nos cuenta la historia del cine, que fue enterrado, pidió ser enterrado con la capa que llevó en vida y haciendo el papel que le hizo famoso. Quizás uno de los fantasmas más ilustres que se aparece en el Dakota es el de este señor. ¿Sabéis quién es, no? Venga, más fácil. Boris Karloff. ¿Qué es lo que nos cuenta la historia de Boris Karloff? Que en su apartamento del Dakota se daba el gusto un día sí y otro también, cuando no tenía que rodar, de hacer sesiones de espiritismo, donde contactaba con todo tipo de entes. Pues bien, ahora el ente que aparentemente se manifiesta en el Dakota y con el que han contactado o dicen contactar quienes habitan en este lugar es precisamente con el del propio Boris Karloff. También nos cuentan las crónicas que en el Dakota habitó la bestia 666, Aleister Crowley, el mago negro, el mago de Winston Churchill.
Un señor verdaderamente siniestro que, bueno, de este no dicen que se aparece, mejor que no se aparezca porque la verdad... Pero la maldición del Dakota comienza realmente en este instante. Cuando un joven director polaco llamado Roman Polanski decide grabar en uno de sus apartamentos una película absolutamente maravillosa que ha pasado a la historia del cine del terror, precisamente no solo por el terror que provoca verla, sino por el terror que desencadenó el rodaje de esta película. Rose Marie Bailey, La semilla del diablo. La semilla del diablo, en la que vemos escenas de rituales satánicos. Esos rituales fueron asesorados para que fueran pues lo más fehacientes posibles, ni más ni menos que por Anton Sándor LaVey, el Papa Negro de la Iglesia Californiana de Satán, una auténtica eminencia entonces. Y parece ser que esto molestó muy mucho a los seguidores de esta creencia, vamos a dejarlo ahí, al punto de que fueron muchos los que se manifestaron durante el rodaje de La semilla del diablo a las puertas del Dakota. Se desvelaron demasiados secretos y eso, como os digo, molestó. Y como la muerte siempre llama dos veces a las puertas del Dakota, quien estaba de una forma u otra dirigiendo aquella especie de revolución por liberar secretos que jamás deberían de confesarse, era un señor con esta cara tan amable. Charles Satan Manson. Conocéis la historia. Justo después del rodaje de la semilla del diablo, este señor, mientras Roman Polanski se encuentra rodando en Europa, es el inductor de una de las peores matanzas que se produce en Hollywood, concretamente en Cielo Drive, donde la esposa de Roman Polanski, Sharon Tate, es encontrada por la policía colgada de una viga con el abdomen abierto y su niño de 8 meses colgando. Fue terrible, fue un crimen terrible, una venganza atroz. No os he traído imágenes porque entiendo que no tienen razón de ser, pero bueno, esto es un poco para que os hagáis una idea de que lo que hay en las paredes no es ketchup. Así quedó la casa de Sharon Tate después de esta terrible matanza y evidentemente a partir de ahí pues el edificio Dakota se ganó todavía más fama de maldito. Hoy en día hay apartamentos en venta, yo siempre lo digo, son 7-8 millones de dólares. Para los mitómanos, si alguien tiene calderilla ya sabe. Os iba a hablar del clásico entre los clásicos brevemente, sobre todo para poneros unas psicofonías, pero no lo voy a hacer porque vamos rápido. Esta, bueno, tampoco, para otra ocasión. Es Belchite, sabéis que en Belchite se cometió pues un bombardeo atroz, donde realmente la maldición no es etérea, es la bestialidad que en ocasiones es capaz de cometer el hombre. Y aquí se grabaron una serie de psicofonías, vamos a ver, venga, esta sí la vamos a escuchar un poquitín. Psicofonías que grabó la radio del Heraldo de Aragón, concretamente en un programa dirigido por Carlos Voltanich, y que me envió mi amigo Pedro Amorós. Donde aparentemente se escuchan los sonidos de un bombardeo. Como si estuvieran cayendo bombas. Vaya, hombre, ahora ya no dejan de caer bombas. Vaya, pues venga, pasamos, que si no... Bueno, os voy a poner una de Belmez, a ver si es esta, porque la verdad, esta la sostuvo mi amigo Pedro Amorós. Es un poco la realidad de que en los lugares malditos parece que hay algo que con los medios adecuados, que la verdad es que los investigadores que se dedican a esto yo creo que pocas veces tienen claro cuáles son esos medios adecuados, pero lo cierto es que en ocasiones se manifiestan sonidos, a ver si es, perdona un momento, porque vamos a ver, esta sí, vale. Vale, esta dice Ángela, pero esta no es, vamos a la siguiente. Vale, es esta. Es una voz que cuando Pedro Amorós pregunta ¿de dónde procedéis? ¿De dónde viene lo que sea que se manifiesta? No os voy a decir lo que dice, simplemente escucharlo a ver si sois capaces de interpretarlo. Directo de los muertos. Bueno. Al final os prometo una psicofonía que salió de una forma absolutamente inesperada y bueno, en fin, ahora os cuento la historia. ¿Cuánto me queda? Vale, pues voy a ir muy rápido, de verdad. Este es otro de mis lugares favoritos.
Amityville. Se cumplen ahora 40 años desde que se empezara a producir pues, el caso más aterrador posiblemente de la historia de los fenómenos paranormales. 112 de Ocean Avenue, Long Island, Nueva York. 13 de noviembre del año 1974. Una noche absolutamente maldita, porque Ronald Butch DeFeo, así se llamaba, decidió asesinar a los 4 miembros de su familia. Fue habitación por habitación, después de haberlos drogado en la cena para evitar que mostraran resistencia, fue entrando habitación por habitación y descargando varios tiros en la cabeza de sus padres y de sus hermanos pequeños. Este hombre al día siguiente llamó a la policía diciendo que la mafia había matado a su familia. La policía acudió al lugar, se lo llevaron a comisaría, no para detenerlo, sino para protegerlo, porque si evidentemente la mafia había acabado con su familia, irían a por él. Lo que pasa es que se produjeron una serie de contradicciones y finalmente llegaron a la conclusión de que el asesino, efectivamente, había sido el propio Ronald DeFeo. ¿Y qué fue lo que dijo este señor? Que él no había sido, que había sido la casa, el espíritu maligno que habitaba en esta casa, quien lo había poseído para que llevara a cabo el crimen. Lo que es sorprendente es que apenas, no llegó al año, muy poquito tiempo después, Kathy y George Lutz, que conocían perfectamente la historia que había acontecido en esta casa, la compraran por apenas $80.000. Evidentemente eran muy pocos los que querían comprar un lugar en el que había ocurrido esta terrible matanza, pero ellos, conociendo la historia, no solo compraron la casa, es que por $400 se quedaron con casi todos los muebles que había dentro. Muebles que habían quedado literalmente, pues como la casa de Sharon Tate, ¿no? Impregnados en esa sangre. Y aún así, compraron la casa. Tiempo que estuvieron viviendo en ella, 28 días. No aguantaron más. Porque en este lugar se empezaron a reproducir una serie de fenómenos paranormales verdaderamente aterradores que empezaron con una suerte de enjambre de moscas. Estamos prácticamente en noviembre, finales de diciembre del año siguiente, 75. Enjambre de moscas que se manifestaban en la habitación de los niños. Estos empezaban a gritar, los padres subían, no sabían qué pasaba. De las paredes parecía rezumar un líquido similar a la sangre. De las plantas superiores se oían gritos guturales, sonidos amenazantes que invitaban, no amablemente precisamente, a los miembros de la familia Lutz a que marcharan de allí cuanto antes. Fue una situación terrible que además parecía tener una hora muy marcada para manifestarse, que eran las 3:15 de la madrugada. Lo terrible de este caso, según nos cuentan quienes lo vivieron, es que el propio George Lutz, conforme fueron pasando los días, se producían estos fenómenos paranormales terribles. Incluso la niña Missy, una de las hijas de la familia, decía que por la noche se le aparecía otra niña llamada Jody, que se acercaba a los pies de la cama, que se colocaba justo al lado del cabecero, que parecía querer indicarle algo, con los ojos totalmente enrojecidos. Pues a las 3:15 de la noche, conforme fueron pasando los días, George fue mutando de una persona amable, de un padre amantísimo que quería a su familia, a ser un hombre verdaderamente horrible, terrible, amenazante, que incluso llegó a comportarse de manera violenta con su propia familia, al punto de que tuvo que intervenir la policía para evitar que el daño fuera mayor. Y todo esto a las 3:15 de la mañana, a la misma hora a la que Ronald DeFeo mató a toda su familia, como si la casa o lo que hubiera dentro de ella estuviera ejerciendo una influencia terrible, maligna, en la presencia de este hombre. Allí acudieron 2 investigadores, Ed y Lorraine Warren. Habréis visto seguramente muchos la película Expediente Warren. Eran unas personas muy conocidas en Estados Unidos, ella psíquica, él demonólogo. Acudieron a la casa de los Lutz y llegaron a la determinación de que efectivamente allí había el espíritu maligno de una especie de brujo que en el siglo XVII, principios del XVIII, pues se dedicó a hacer una serie de rituales en el lugar, sacrificios humanos, y por eso fue condenado. Bueno, esa era la historia que nunca se pudo demostrar, pero que hizo que el 112 de Ocean Avenue se convirtiese en el lugar más terrible, maldito, paranormal de todo el mundo. E incluso se obtuvo esta fotografía. Bueno, hay quien dice que es un fraude, lo cierto es que no ha podido ser demostrado. Una fotografía que nos trae una noticia terrible, terrible. El año pasado, un chaval llamado Marcelo, 13 años, en Sao Paulo, las cámaras de vigilancia del colegio al que él va todos los días a las 6:30 de la mañana
graban el caminar de este niño llegando al colegio, después sale, regresa a su casa y se pega un tiro en la cabeza. Antes de ir a las 6:30 de la mañana al colegio ya había matado a toda su familia, imitando el crimen de Amityville. Y en la habitación lo que encontró la policía fue Amityville y debajo la fotografía del fantasma. Yo no sé si este lugar tiene una influencia maligna, pero vamos, si queréis ir de vacaciones allí, está abierto y además también está a la venta. Y termino con la casa más encantada del mundo, de la que ya hemos hablado en alguna ocasión, la Winchester Mystery House, California. Winchester. William Winchester fue el fundador, el creador de los célebres rifles Winchester. Cuando murió, dejó toda su herencia a su hijo Oliver. Oliver se casó con la joven Sarah. Bueno, pues de una forma u otra, la tragedia se empezó a cebar con esta familia. En el año 1866, la pequeña hija del matrimonio, apenas 9 días después de haber nacido, se fue al otro mundo. Tiempo después, el propio Oliver Winchester, víctima de una neumonía, también falleció. Y fueron tal cantidad, el cúmulo de tragedias que se cebó con esta familia, que Sarah Winchester decidió acudir a una medium. Por aquel entonces prácticamente acababa de nacer el espiritismo y eran gente que gozaba de mucho crédito. Ella fue a la medium y le dijo lo que ocurría. Los espíritus de todos aquellos que habían fallecido víctimas de las balas de los rifles Winchester, que era mucha gente, estaban viniendo del más allá para vengarse por lo que habían hecho. Y ella, en definitiva, era el final de esa larga cadena. Pero además le dio la solución. Tienes que construir una mansión eterna. No debes de terminarla de construir jamás. Y así lo inició Sarah Winchester, tenía patrimonio para ello, y a su nuevo hogar, en ese erial que era por aquel entonces, puesto que no existía la mansión, pues se metió un auténtico ejército de vidrieros, de artesanos, de cristaleros, arquitectos, para construir una casa que, como os digo, no se dejó de levantar jamás. Y además fue una casa llena de trampas. Una casa en la que había puertas ciegas que no conducían a ningún lugar, ventanas que daban al propio interior de la casa, escaleras, subían, bajaban, no llegaban a ningún sitio, y todo para evitar que esos espíritus encontraran el camino para, de una forma u otra, atormentar a Sarah Winchester. De hecho, ella cada día dormía en una habitación diferente. Para que os hagáis una idea, porque yo creo que es interesante reflejarlo, 32 años después de que se empezara la construcción de la casa tenía 2 torres, 4 plantas, 467 entradas, 47 chimeneas y solo 2 espejos. 2 espejos que prácticamente todo el año estaban tapados por unas mantas blancas. Porque según decían los que sabían de este tema, los mediums, los espíritus utilizaban los espejos para atravesar desde su plano y colarse en el de Sarah Winchester para atormentarla. Lo que pasa es que esos espejos se les quitaba ese blanco velo solo 2 veces al año, coincidiendo con la muerte de la pequeña que falleció a los 9 días de haber nacido y coincidiendo con la muerte de Oliver Winchester, el marido de Sarah Winchester. Ese día era cuando parece ser, y según cuentan las crónicas, en este lugar se producían todo tipo de fenómenos extraños. Hoy en día está considerada, aparte de una casa bellísima y visitable, una de las casas más encantadas de toda Norteamérica. Y evidentemente, quienes han ido allí aseguran que el fantasma más ilustre que se aparece hoy en día, os imaginaréis cuál es: el de Sarah Winchester. En conclusión, ¿hay alguien ahí? Bueno, ahí hay alguien que le dio un susto a este policía tremendo. Esto es una imagen grabada por la cámara del coche patrulla, precisamente delante de la casa de la Winchester Mystery House, pues de una persona que no debe estar muy bien, pero esto es muy habitual, ¿no? Este tipo de temas pues dan para que auténticos chalados se vayan a sitios así y, bueno, pues si tienes suerte, pues no te pegan un tiro. La verdad es que estando en Estados Unidos, pues podría haber pasado de todo, ¿no? Hay otra realidad y a veces responde. Lo que os voy a poner ahora es una grabación que se realizó, para que os hagáis una idea, os pongo en antecedentes. Estábamos grabando uno de los últimos capítulos de Rastreadores de Misterios en la casa de Vallecas, donde se produjo el célebre poltergeist en el año 1991. Y estábamos entrevistando a Concepción Gutiérrez, que se encontraba allí. Bueno, pues en un momento determinado, uno de los realizadores, Jorge Linares, dice: bueno, pues chicos, ya hemos terminado el trabajo.
y entonces se oye algo. Algo que os aseguro que ninguno de los que estábamos allí escuchamos. No sé qué es, ni sé qué dice, pero lo cierto es que algo dice y ahí está. Esta grabación, además, le tengo que agradecer a mi compañero Fran Contreras que me la haya pasado, porque sinceramente no he querido tenerla, me da repelús, no sé qué es de esas cosas que cuando tú la grabas pues como que no te gusta, ¿no? En fin, para terminar os la voy a poner a ver qué pensáis vosotros. Vale, venga, muy bien, se acabó. Habéis oído el final, ¿no? Voy a poner otra vez. Vale, venga, muy bien, se acabó. ¿Qué dice? Ni idea. Pero lo cierto es que dice algo. Y vuelvo a repetirlo, os aseguro que ninguno de los que estábamos allí dijimos nada. Se había terminado el rodaje y de repente, en la grabación, aparece ese sonido. Un sonido que además al final parecía decir algo así como Jorge, cosa que al productor Jorge Linares no le hizo ni puñetera gracia, ¿no? Pero lo cierto es que ahí estaba. ¿Hay algo al otro lado? Yo estoy convencido de que sí, estoy convencido. ¿Conseguimos comunicar con ello? Ahí ya tengo muchas dudas. Soy consciente de que en ocasiones se aprieta ese resorte de manera casi siempre inconsciente y ese algo se manifiesta. Decimos casi siempre que de forma violenta, posiblemente porque no sabemos interpretarlo. Pero lo cierto es que sea lo que sea, está ahí. Muchas gracias. Hasta un condensador eléctrico, hasta una radio, lo que queramos, porque verdaderamente nos estamos basando en interpretaciones que hacemos de las Sagradas Escrituras. Y no tenemos que olvidar que las Sagradas Escrituras no son libros de historia. Exacto. Entonces eso es un problema añadido. Por lo tanto, hay que guiarse de investigaciones más o menos serias que se han ido realizando a lo largo de la historia. Es cierto lo que dices, ¿no? Es que no hay nada inventado. Por lo tanto, prácticamente no solo el mito del Arca de la Alianza, sino incluso el de la propia resurrección de Jesús, es algo que nos viene de mucho más antiguo. Es anterior a la religión cristiana, incluso nos metería pues, en un embrollo tremendo dentro de lo que es la propia religión egipcia, ¿no? Donde también se pasa por ese mismo periodo, ¿no? Muy similar al que pasa Jesús. El protagonista en este caso es otro. Por lo tanto, lo que hacen las diferentes religiones es lógico, van cogiendo elementos de unas de otras, se van superponiendo, lo que me gusta, lo voy adaptando a mi propia religión, y evidentemente cuando aparecen objetos como estos, objetos muy poderosos, pues es posible, ¿no?, que la génesis sea otra y esté en un tiempo mucho más antiguo. La sensación que da es que sí hay algo que se ha modelado a conciencia, que se ha construido en base a lo que queríamos que el pueblo, que es el que no se entera de nada, pues conozca, ¿no? En definitiva, el conocimiento es poder, y quien ostenta ese poder es el que tiene la capacidad de modelar historias como estas a su conveniencia. Por lo tanto, no es el Shimiwinki, no es evidentemente ni la lanza de Longinos, tampoco es la piedra del destino, ni tantos y tantos otros objetos. ¿Por qué? Porque este todavía no ha aparecido. Podemos decir de él lo que queramos. Claro, entonces yo con esto me refería al tema de que si antes de las mismas religiones, del origen de las mismas religiones, ya había tecnología de este tipo, ¿sabes? Entonces, a lo mejor las religiones se basan en los que, por ejemplo, pudieron llegar a crear este tipo de tecnología. O sea, personajes que no aparecen en la historia oficial, que están ahí, que no son dioses, pero que tienen algo que ver con el origen de nuestra civilización. Pues es una interesante teoría, pero vuelvo a repetirte, es que podemos elucubrar lo que queramos, podemos decir que son dioses, que son extraterrestres, que son lo que sean. La sensación que da, y esto yo creo que sí es una reflexión que debemos de hacer, cuando miramos al pasado, y yo no me canso de decirlo, porque el hombre del siglo XXI es muy soberbio, ¿no? Estamos con Twitter, tenemos Facebook, tenemos Sálvame, tenemos tantas cosas interesantes que en un momento determinado tendemos a trivializar al hombre del pasado que, entre otras muchas cosas, sabía leer las estrellas, cosa que de aquí estoy convencido de que el 99,9%, incluyéndome yo mismo, no sabemos hacer hoy en día. Por lo tanto, esa gente tenía conocimiento. No podemos, desde nuestra soberbia, pensar que el hombre del pasado, hace 5, 6, 10.000 años, salía de su cueva para cazar, reproducirse, alimentarse y si el estómago estaba lleno, rezar. No, el hombre del pasado tenía un conocimiento importantísimo y gran parte de ese conocimiento lo hemos perdido. Se mantiene en determinados lugares del planeta, se puede ver,
pero gran parte de ese conocimiento se ha perdido. Es posible que en ese pasado, porque yo soy de los que defienden de que no somos la primera ni la segunda humanidad, seguramente ha habido muchas más humanidades similares a la nuestra, con conocimientos profundos, que por lo que sea, hecatombes, esos castigos de los dioses del pasado, ¿no?, que siempre están muy mal encarados y cabreados con los hombres, pues han desaparecido. Y con ellos ha desaparecido parte de ese conocimiento. ¿Por qué no pensar, efectivamente, que en ese pasado se encuentran la génesis de, entre otras muchas cosas, objetos como el que estamos hablando, ¿no? Solo un último apunte, y con esto también hago referencia a lo de objetos imposibles que viene a la conferencia anterior. ¿Puede ser casualidad de que ahora los radicales islamistas estén destruyendo precisamente museos y centros? ¿Sabes lo que pasa? A ver, de nuestras civilizaciones o nuestra cultura más antigua, por casualidad? Es que para eso hay que pensar que en el extremismo y en la intolerancia hay inteligencia. Y en este caso es una barbarie absoluta, no hay inteligencia ninguna. Es puede ser un encubrimiento por parte de otras personas. ¿Un? Encubrimiento. Es que estamos hablando de salvajes, te quiero decir, es que estamos hablando de salvajes, cuyo único objetivo es que si tú veneras eso porque pertenece a una religión que no es la mía, lo destruyo. Simplemente, ojo, esta es la historia de las religiones. ¿Cuántos templos tenemos en el pasado de arte rupestre, por ejemplo, en toda la cornisa cantábrica, donde sobre el propio arte rupestre de otro tiempo, que era un arte rupestre espiritual, se ha rayado y se han colocado cruces? Es que esto es la historia de la... Biblioteca de Alejandría. Por ejemplo, es la historia de la humanidad. Es así de triste y así de real. Y lo que estamos viendo ahora no es nuevo. Lo que estamos viendo ahora con el Estado Islámico y con esa destrucción masiva que están llevando a cabo en museos es algo que hace años, ¿recordáis los budas de Bamiyan, por ejemplo? También se destruyeron. ¿Por qué? Pues porque no eran de mi religión. Pero eso yo creo que no es inteligencia. Lo que es salvajismo es bestialidad, simplemente. Bueno, hay que respetar cualquier tipo de religión y cualquier tipo por supuesto. de creencia, siempre y cuando respetes que todo tiene su cierta... No sea una excusa para cortarte el cuello. No. Nada, pues solo eso. Gracias. Vamos a ver, ¿cuántas lanzas sagradas has visto que haya documentadas, incluso se conserven, y por qué te inclinas a creer que la de Viena es la auténtica? Es que yo no me inclino por ninguna, sinceramente. No creo que ninguna sea la auténtica, o puede que todas lo sean, no lo sé. Esto es como cuando se habla de los trozos del Linum Crucis, por ejemplo, ¿no? O del prepucio de Jesús. Madre mía, si juntáramos todos nos llevaríamos una sorpresa importante. Parto de la idea de que en torno a esto las reliquias, la idolatría, ¿no?, que en definitiva ha caracterizado especialmente a la Iglesia Católica, Apostólica, Romana a lo largo del tiempo, te lleva a que se creen estos objetos de culto, ¿no?, que no dejan de ser eso. Ahora mismo, que sepamos, hay tres: una en Armenia, otra en el Vaticano y esta lanza de Hotburg, la lanza del destino, que es posiblemente la más conocida. Son las tres, vamos a decirlo así, oficiales, ¿no?, que en un momento determinado, pues por sus características, los análisis que se han realizado, podrían corresponder pues con la punta de lanza que tendría un centurión romano de aquella época. Pero eso no quiere decir que esa punta de lanza fuera la que utilizó Longinos para atravesar el costado de Cristo. Por lo tanto, en este caso te puedo decir que la historia es la que me apasiona la búsqueda que han realizado grandes personajes y personajes muy mezquinos, ¿no?, como el propio Hilder, por tener ese objeto, convencidos del poder que atesoraba, porque ellos sí creían que ese objeto fue el que atravesó el costado de Cristo. Yo no lo creo. No os he dejado tiempo para el turno de preguntas, lo siento. Es que tenéis preguntas. ¿Hay más preguntas? ¿Cuántos? Allí hay una pregunta. ¿Cuántos en total? Uno. Venga, vamos a dejarlo. Una pregunta. La última, ¿eh? Voy a ser breve, ¿vale? Enhorabuena por tu conferencia, como siempre. Hijo, tienes una labia tremenda. Nos ha recordado Cebrián, que lo sepas. Muchas gracias, Pilar. Bueno, se nota que es amiga. Sí, y pelota también. Bueno, mi pregunta es en referencia a los lugares malditos, que es un tema que me atrae muchísimo. En referencia a Amityville. No sé si te has visto la película en la que sale el hijo de George Lutz. Bueno, hijastro. Sí. En la cual dice que su padre, por lo visto, en el momento que se mudaron en la casa, tenía una serie de arsenal de libros satánicos y demás. Sí.
Y de hecho se estaba comprobando que es posible que debido a la obsesión del padre ocurrieran esta serie de hechos, porque luego más adelante hubieron terceros inquilinos que luego no se volvieron a manifestar. Entonces tú, ante esto, ¿qué opinas? Hubo un parapsicólogo en aquel tiempo que se llamaba, creo que era Stephen Blank o algo así, que fue el primero que acudió a la casa de Amityville cuando después de esos 28 días tuvo que salir corriendo el matrimonio Lutz. Prácticamente allí se produjo un auténtico festín, ¿no?, de fenómenos paranormales, porque la propia casa se autodestruía a sí misma, ¿no? Las puertas reventaban, la escalera que te encuentras nada más entrar, pues lo que era la barandilla se resquebrajó totalmente y la familia corriendo, porque claro, evidentemente allí lo que pasaba pues era algo verdaderamente terrible. La cuestión es que tiempo después, es lo que nos dice la cronología de esta historia, aparece por allí este señor, que no recuerdo bien si es Stephen Blank, algo así se llamaba, Stephen seguro, que era un parapsicólogo muy conocido, no tanto como Eddie Lorraine Warren, pero era una persona muy conocida. Y este señor apenas está un mes investigando la casa, porque llega a la conclusión de que es toda una invención de George Lutz, precisamente. ¿Por qué? Por lo que acabas de decir. Porque se da cuenta de que, siendo una persona que advierten que tiene un conocimiento profundísimo de todo lo que es el luciferismo, el ocultismo, la parte más oscura, ¿no?, de estas temáticas, Lutz asegura una y otra vez que él es un neófito en esta historia, es decir, que él ha empezado a interesarse una vez que se han empezado a producir los fenómenos en su casa. Y esto mosquea tanto al tal Stephen Blank, o como se llamara, que finalmente dice que no, que todo es una invención para subir el precio de la casa. La casa se compra muy barata, $80.000. Prácticamente es un precio irrisorio para una casa que tenía a su vez su propio embarcadero, su piscina, 3 plantas, en fin, una casa importante en una zona más importante aún de Nueva York, ¿no? Entonces piensan que es eso, que detrás de esta historia lo que hubo fue un intento de especular con la propia casa. De hecho, poco después la compró un tal Brian Wilson, que ya pagó $350.000. Por lo tanto, el misterio en este caso cotizó a la alza, ¿no? Funcionó la táctica, si era lo que se pretendía. Stephen Blank incluso publicó un libro que se llamaba algo así como Amityville Horror Conspiracy, algo así se llamaba, donde denunciaba que todo era un fraude. Lo que pasa es que después aparecieron Ed y Lorraine Warren, conocidísimos. Bueno, la muñeca Annabelle, la célebre muñeca maldita, hoy en día está en el museo de Lorraine Warren, que sigue todavía viva. Esta señora ya es muy ancianita, pero tienen un museo con todos los objetos malditos que han ido recabando a lo largo de sus investigaciones, y allí los tienen, ¿no? Y ellos llegaron a la conclusión de que efectivamente lo que allí se producía eran fenómenos paranormales, porque al parecer además varios cámaras que acompañaban al matrimonio del Canal 5 de televisión captaron a su vez parte de estos fenómenos. Por lo tanto, parece que aquí se mezcla un poco de todo, ¿no? O sea, desde la propia historia trágica, que sí da la sensación de que había una especie de venganza de la mafia detrás por unos negocios que el padre de la familia había llevado a cabo y que no había cumplido, hasta posteriormente esa posible especulación. Es cierto que ahí están los datos, ¿no?, que nos ofrecen los investigadores en base a esos fenómenos. Si nos tenemos que fiar de la palabra de George Lutz, pues también tiene palabra de otra gente que piensa que es un fraude. Buen apunte, además. Y bueno, pues yo creo que Lorenzo se merece un buen aplauso. Muchas gracias.